Durante décadas, el nombre de Emilio Estefan fue sinónimo de éxito, disciplina y visión. Junto a Gloria Estefan, construyó no solo una carrera musical legendaria, sino también una imagen pública casi perfecta. La pareja latina que conquistó Estados Unidos sin perder sus raíces. El matrimonio sólido que sobrevivió a la industria, a los escándalos ajenos y a las tentaciones del poder. Pero toda historia impecable tiene una zona de sombra. Las primeras señales no aparecieron en titulares sensacionalistas ni en portadas de revistas. Surgieron en detalles mínimos, casi invisibles para el público general. En alfombras rojas donde antes caminaban entrelazados, comenzaron a mantener cierta distancia física. En entrevistas conjuntas, Emilio hablaba con precisión empresarial sobre proyectos, expansión, legado. Cuando la conversación giraba hacia el terreno emocional, hacia el matrimonio, su voz bajaba un tono. Su mirada se desviaba unos segundos más de lo habitual. Algunos lo atribuyeron al cansancio, otros a la madurez. Pero quienes los conocían desde dentro empezaron a notar algo distinto. Una tensión silenciosa que no se verbalizaba, pero que estaba allí. En una entrevista aparentemente inocente, Emilio dejó escapar una frase que encendió alarmas. No todo lo que se construye juntos se siente igual con el paso del tiempo. No fue una acusación directa. No hubo nombres ni detalles, pero el contexto era claro. Estaba hablando del matrimonio. ¿De dónde provenía esa melancolía? Durante años, Emilio fue el arquitecto del imperio musical. Gloria era la voz, el rostro, la estrella sobre el escenario. Él tomaba decisiones estratégicas, negociaba contratos, diseñaba el futuro. Ese equilibrio funcionó, hasta que dejó de hacerlo. Las fuentes cercanas describen discusiones que ya no giraban únicamente en torno a canciones o giras, sino sobre independencia, espacio personal, control creativo. ¿Se convirtió el éxito en una jaula dorada? En eventos recientes, Emilio parecía más introspectivo, incluso vulnerable. Amigos íntimos aseguran que en reuniones privadas hablaba de soledad en medio del ruido y de sentirse desplazado en su propia historia. Nadie entendía del todo a qué se refería. Hasta que, años después, en un momento de aparente debilidad, pronunció aquella frase que lo cambió todo. Las heridas más profundas no siempre vienen de enemigos. ¿Era una confesión disfrazada? ¿Una metáfora? ¿O el reflejo de un dolor real provocado por la persona que compartió su vida durante décadas? Las grietas no siempre son ruidosas. A veces comienzan con silencios prolongados, con miradas que ya no buscan confirmación, con abrazos que cumplen un protocolo más que un impulso. Y en el caso de Emilio, todo indica que el proceso fue lento, acumulativo, devastador por dentro y casi invisible por fuera. Lo que para el público seguía siendo un matrimonio ejemplar, para él empezaba a sentirse como un terreno frágil, lleno de preguntas sin respuesta. Y la más inquietante de todas era esta. Había sido traicionado en aquello que más protegía: su propia familia.
Los años 90 y principios de los 2000 fueron la cúspide absoluta del fenómeno Estefan. Grammys, giras mundiales, contratos millonarios, estudios de grabación propios, restaurantes, inversiones estratégicas. Eran más que artistas, eran una institución cultural. Desde fuera, parecía que el matrimonio se fortalecía con cada logro. Cada premio se celebraba como un triunfo compartido. Cada obstáculo superado reforzaba la narrativa de unión inquebrantable. Pero detrás del escenario, el ritmo era implacable. Gloria viajaba constantemente. Ensayos, conciertos, entrevistas internacionales. Emilio dividía su tiempo entre el estudio, negociaciones y nuevos talentos. Compartían la misma casa en Miami, una mansión que simbolizaba el éxito del sueño americano, pero sus agendas rara vez coincidían en tranquilidad. El problema no era la distancia física, era la emocional. Colaboradores cercanos recuerdan discusiones cada vez más frecuentes sobre decisiones artísticas. Gloria, ya consolidada como figura global, comenzaba a reclamar mayor autonomía creativa. Emilio, acostumbrado a dirigir la estrategia completa, interpretaba esos gestos como una ruptura del equilibrio que había funcionado durante años. Cuando el amor se mezcla con el negocio, cada desacuerdo profesional puede convertirse en una herida personal. En el estudio, las diferencias se notaban. Gloria pedía experimentar, arriesgar. Emilio priorizaba la coherencia del legado y la estabilidad comercial. Lo que antes era complementariedad empezó a parecer confrontación. Y aunque las cámaras jamás captaron esas tensiones, el ambiente interno se transformó. Amigos de la familia describen escenas en las que la conversación se volvía breve, casi protocolaria. Sonrisas correctas, pero sin la espontaneidad de otros tiempos. Algunos aseguran que hubo periodos en los que prácticamente se comunicaban a través de asistentes y equipos de trabajo. Fue en ese contexto donde nació la sospecha. En los círculos íntimos comenzaron a circular rumores sobre una cercanía especial entre Gloria y un colaborador frecuente. Nada confirmado, nada explícito. Solo coincidencias repetidas, viajes compartidos, reuniones privadas, confidencias prolongadas tras bastidores. Emilio, según personas cercanas, empezó a mostrarse más reservado, incluso desconfiado. No hizo escenas públicas, no hubo explosiones mediáticas, pero algo cambió en su actitud. Se volvió más observador, más silencioso. El imperio seguía creciendo. Las cifras eran históricas, la narrativa oficial permanecía intacta. Pero dentro de aquella estructura brillante, las primeras fracturas ya estaban marcadas. Porque el éxito puede esconderlo todo, excepto la erosión lenta de la confianza. Y cuando la confianza se debilita en una pareja, que también es una marca, la pregunta deja de ser si el matrimonio resistirá. La verdadera pregunta es: ¿cuánto están dispuestos a sacrificar para que el mundo nunca descubra la verdad? En el mundo del espectáculo, los rumores nacen con facilidad. Pero también es cierto que quienes conviven día a día
Con una pareja saben distinguir entre el simple chisme y una atención real. Y en el entorno más íntimo de Emilio Estefan y Gloria Estefan, algo empezó a sentirse distinto mucho antes de que la palabra traición apareciera en voz alta. Todo comenzó con pequeños cambios de rutina. Gloria empezó a extender reuniones después de los ensayos. No era inusual que trabajara hasta tarde, pero ahora había encuentros que no figuraban en la agenda oficial. Conversaciones privadas en camerinos cerrados, llamadas que interrumpían cenas familiares, mensajes respondidos con rapidez inusual y luego eliminados. Emilio no hacía preguntas en público. No discutía delante del equipo, pero observaba. Siempre fue un estratega. Sabía que en el silencio también se obtiene información. Algunos colaboradores notaron que pedía reportes más detallados sobre viajes y horarios. Otros comentaron que su carácter se volvió más tenso, menos tolerante ante errores mínimos. Un productor cercano confesó años después que la atmósfera en el estudio cambió por completo. Antes se miraban y se entendían sin hablar. De repente, evitaban cruzar miradas. Esa distancia no era teatral. No parecía una estrategia de marketing. Era algo más profundo. Las sospechas crecieron cuando comenzaron a coincidir demasiadas veces los nombres de Gloria y un colaborador específico en contextos no estrictamente laborales. Ensayos fuera del horario habitual. Viajes en el mismo vuelo sin que figurara oficialmente en el itinerario compartido. Fotografías donde la cercanía corporal era más íntima que profesional. Nada era concluyente, pero todo era inquietante. Algunos amigos de la familia intentaron intervenir, aconsejando prudencia, diálogo, terapia incluso. Sin embargo, según fuentes internas, Emilio evitaba confrontaciones directas. Prefería acumular información. Cuando tenga certeza, actuaré, habría dicho en una conversación privada. Era amor lo que lo detenía. Orgullo. Miedo a destruir la imagen que habían construido durante décadas. Lo más desconcertante fue que en público la pareja seguía funcionando con precisión milimétrica. Sonreían, posaban, hablaban de proyectos futuros. Pero tras bambalinas, los silencios eran largos, densos, casi insoportables. Y en todo matrimonio, cuando los amigos más leales comienzan a intercambiar miradas de preocupación, es porque algo ya no puede ocultarse. La sospecha no siempre necesita pruebas para causar daño. Basta con la duda persistente. Y en el caso de Emilio, esa duda empezó a convertirse en una sombra constante que lo acompañaba incluso en los momentos de mayor éxito profesional. La pregunta ya no era si algo estaba pasando. La pregunta era, ¿cuándo explotaría? La escena ocurrió en un entorno controlado. Luces suaves. Entrevistador experimentado, preguntas previamente acordadas. Emilio no era un novato ante las cámaras. Sabía cómo responder sin revelar demasiado. Sabía manejar narrativas. Pero esa noche algo se quebró. Cuando le preguntaron cuál había sido el mayor dolor de su vida, la respuesta no fue inmediata. Miró hacia abajo,
Respiró profundamente y dijo: «Hay heridas que uno no espera recibir, y vienen de donde menos debería». El entrevistador insistió con delicadeza: «¿Habla de traición?». Emilio no negó. Tampoco afirmó de manera explícita, pero pronunció una frase que incendió titulares en cuestión de horas. Cuando confías todo tu corazón a una persona y descubres que no era suficiente, eso te cambia. Para muchos fue la confirmación tácita de que algo grave había ocurrido en su matrimonio con Gloria. Para otros, solo una reflexión genérica sobre la vida. Sin embargo, quienes lo conocían notaron detalles imposibles de fingir. La rigidez en la mandíbula, el parpadeo acelerado, la pausa incómoda antes de cambiar de tema. No era actuación, era emoción contenida. ¿Por qué hablar ahora? Algunos analistas sugieren que el peso de los años acumuló un resentimiento imposible de seguir ocultando. Otros creen que fue un mensaje indirecto, una advertencia, quizá incluso una forma de presión privada convertida en pública. Lo cierto es que esa confesión incompleta tuvo un efecto devastador. Revivió rumores, activó investigaciones periodísticas, provocó especulaciones sobre acuerdos prenupciales, posibles crisis ocultas y negociaciones internas. Y mientras los medios debatían, Gloria guardaba silencio. Esa combinación, acusación implícita y silencio absoluto, creó un vacío perfecto para la especulación. ¿Había sido realmente una traición sentimental? ¿O se trataba de una traición emocional más compleja, relacionada con decisiones, lealtades y poder? Emilio nunca ofreció detalles adicionales. No dio nombres. No narró escenas concretas. Pero dejó sembrada la duda más poderosa de todas. La duda que no puede desmentirse porque nunca fue formulada como acusación directa. A veces, una confesión a medias es más devastadora que una revelación completa, porque permite que la imaginación del público construya el resto. Y en el caso de los Stefan, esa imaginación comenzó a dibujar un escenario donde el amor, el poder y la traición se entrelazaban en una historia mucho más oscura de lo que nadie había querido admitir. Cuando las palabras de Emilio Stefan comenzaron a circular en titulares y programas de análisis, el mundo esperaba una reacción inmediata. Un comunicado, una entrevista exclusiva, una negación tajante, algo. Pero Gloria no dijo nada. Y en el universo del espectáculo, el silencio puede ser más ensordecedor que cualquier declaración. Durante semanas, evitó pronunciarse sobre las frases de Emilio. Continuó con sus compromisos profesionales. Sonrió en eventos públicos. Publicó mensajes relacionados con música, familia y gratitud. Ni una sola línea que aludiera a traición, crisis o dolor. Era como si el terremoto mediático no existiera. ¿Era una estrategia cuidadosamente calculada? Expertos en manejo de imagen sugieren que el silencio puede ser una herramienta poderosa. No confirmar, no negar, dejar que la tormenta pierda fuerza. Pero en este caso,
el silencio parecía más complejo. No había defensa emocional, no había indignación visible, tampoco había lágrimas públicas. Quienes han trabajado de cerca con Gloria la describen como una mujer disciplinada, metódica y extremadamente consciente del valor de la narrativa. Durante décadas, supo construir una imagen de resiliencia. La artista que sobrevivió a un accidente devastador. La mujer que defendió sus raíces. La esposa que acompañó a su marido en cada etapa del crecimiento empresarial. Entonces, ¿por qué no defender ahora ese matrimonio? Algunos allegados aseguran que la verdadera batalla no estaba ocurriendo frente a las cámaras, sino detrás de las puertas cerradas de su residencia en Miami. Conversaciones largas, tensas, probablemente cargadas de recuerdos acumulados durante más de 30 años. Porque una relación tan extensa no se rompe por un solo evento. Se erosiona con decisiones repetidas, con heridas no resueltas, con palabras no dichas. Existe otra hipótesis aún más inquietante, que el silencio no sea una estrategia, sino una forma de protección mutua. Si Gloria hablara y negara con contundencia, podría abrir la puerta a preguntas más incisivas. Si confirmara alguna crisis, pondría en riesgo no solo su vida privada, sino el imperio construido juntos. La marca Estefan no es únicamente emocional. Es empresarial, cultural, histórica. Destruirla públicamente implicaría un costo incalculable. También hay quienes plantean una posibilidad distinta, que la traición de la que habló Emilio no sea estrictamente romántica, que el término traición pueda aludir a decisiones profesionales, alianzas estratégicas, acuerdos firmados sin consenso, lealtades divididas. En ese escenario, el silencio de Gloria podría ser una forma de evitar que un conflicto complejo se simplifique en una narrativa de infidelidad. Pero el detalle más perturbador es otro. En eventos recientes, Gloria ha mostrado una serenidad casi impenetrable. No parece una mujer acorralada, tampoco una esposa derrotada. Su postura corporal es firme, su mirada directa. Algunos interpretan esa actitud como inocencia. Otros la ven como la calma de quien sabe más de lo que el público imagina. El silencio, en este caso, funciona como un muro. Un muro que protege, pero también oculta. Porque cuando alguien es acusado de manera implícita y decide no defenderse, surgen dos posibilidades. O la acusación carece de peso, o la verdad es demasiado compleja para ser expuesta en titulares. Mientras Emilio dejó abierta la herida con frases ambiguas, Gloria eligió no tocarla públicamente. Y en esa tensión entre palabra y silencio, se construyó una narrativa mucho más poderosa que cualquier confesión directa. Tal vez el verdadero misterio no sea si hubo traición. Tal vez el misterio sea qué ocurrió exactamente entre ellos para que, después de tantos años compartiendo escenario y vida, la única respuesta pública de Gloria haya sido el silencio absoluto. Las grandes historias de amor rara vez se destruyen en público. Se fragmentan en espacios privados, lejos de las cámaras,
en habitaciones donde no hay micrófonos ni fotógrafos. Y en el caso de Emilio Estefan y Gloria Estefan, las versiones más inquietantes no provienen de declaraciones oficiales, sino de documentos y testimonios que jamás llegaron a confirmarse abiertamente. Todo comenzó cuando algunos periodistas especializados en la industria musical detectaron movimientos inusuales en la estructura empresarial de la familia Estefan. Cambios en participaciones societarias, reasignaciones de firmas autorizadas, nuevos asesores legales incorporados de forma discreta. No era un divorcio público. No existía ninguna demanda formal, pero sí había actividad jurídica. Prevención o preparación. Fuentes cercanas a su círculo más íntimo aseguran que hubo al menos 2 reuniones privadas con abogados especializados en derecho familiar y protección patrimonial. No se trataba necesariamente de una separación inmediata, sino de evaluar escenarios. Esa expresión, según un colaborador anónimo, fue utilizada más de una vez. Paralelamente comenzaron a circular rumores sobre intercambios de mensajes que habrían intensificado la tensión interna. No se publicaron capturas. No hubo filtraciones directas, pero varios miembros del entorno hablaban de conversaciones descubiertas, de comunicaciones que habrían generado un quiebre emocional profundo. Un antiguo asistente relató, bajo condición de anonimato, que en cierta ocasión presenció una discusión en la residencia familiar que rompía por completo la imagen de armonía que proyectaban en público. No hubo gritos descontrolados ni escenas teatrales, pero sí frases cortantes, silencios prolongados y una palabra que se repitió más de una vez: confianza. La mansión en Miami, símbolo del éxito compartido, habría sido el escenario de diálogos intensos que nunca trascendieron oficialmente. Puertas cerradas, teléfonos apagados, decisiones tomadas con frialdad estratégica. Otra pieza que alimentó las sospechas fue la reorganización de proyectos profesionales. Algunos emprendimientos que históricamente habían sido gestionados de manera conjunta comenzaron a dividirse operativamente. Gloria asumió mayor independencia en ciertos aspectos artísticos. Emilio concentró control en áreas ejecutivas clave. Desde fuera, parecía evolución natural. Desde dentro, podría interpretarse como una separación silenciosa de poderes. También hubo testigos indirectos, amigos que notaron cambios en las celebraciones familiares, en la disposición de las mesas, en la forma en que interactuaban durante eventos privados. Detalles mínimos, pero reveladores. En reuniones sociales, ya no se sentaban necesariamente uno junto al otro. Las conversaciones prolongadas desaparecieron. Se comunicaban con cortesía, pero con una distancia perceptible. ¿Significa esto que hubo una traición sentimental comprobada? No necesariamente. Algunos sostienen que el conflicto fue más profundo que una posible infidelidad, que la verdadera fractura podría haber sido emocional. Decisiones tomadas sin consulta, confidencias compartidas con terceros, alianzas que Emilio interpretó como deslealtad. En relaciones de larga duración, la traición no siempre se define por lo físico. A veces nace de la exclusión.
Lo más revelador es que, pese a todos estos indicios, no hubo explosión pública. No hubo filtración devastadora. Si existieron pruebas concretas, mensajes, registros, acuerdos, permanecieron dentro de un círculo extremadamente reducido. Eso solo puede significar una cosa: ambas partes entendían lo que estaba en juego. No se trataba únicamente de un matrimonio. Era un legado cultural, una fortuna empresarial, una narrativa histórica de éxito latino en Estados Unidos. Romper esa estructura públicamente implicaría consecuencias que irían mucho más allá del dolor personal. Así, detrás de las puertas de aquella residencia lujosa, probablemente se discutieron escenarios que el público jamás conocerá en detalle. Separación discreta, reconciliación condicionada, acuerdos financieros blindados, compromisos renovados bajo nuevas reglas. La ausencia de pruebas visibles no elimina la posibilidad de conflicto. A veces, el silencio es el resultado de una negociación cuidadosamente diseñada. Y quizás la pregunta más perturbadora no sea si hubo mensajes comprometedores o testigos incómodos. La pregunta real es esta: ¿qué descubrió Emilio que lo llevó, años después, a insinuar una traición, sin atreverse nunca a contarla completa? Después de meses de especulación, análisis y teorías cruzadas, la gran pregunta seguía sin respuesta clara. ¿Cómo terminó realmente la crisis entre Emilio Estefan y Gloria Estefan? No hubo anuncio de divorcio. No existió comunicado oficial hablando de separación definitiva. Tampoco apareció una imagen devastadora que confirmara una ruptura irreparable. Y sin embargo, algo cambió para siempre en la percepción pública de su historia. Algunas fuentes cercanas sostienen que hubo una etapa crítica en la que la palabra divorcio fue pronunciada en conversaciones privadas. No como amenaza impulsiva, sino como posibilidad real. Evaluaciones financieras, escenarios patrimoniales, custodia emocional del legado. Porque cuando una pareja ha construido tanto durante décadas, la separación no es solo sentimental, es estructural. Pero entonces ocurrió algo que pocos esperaban. En lugar de una explosión pública, se produjo una especie de reorganización silenciosa. Quienes los han visto recientemente describen una dinámica distinta, más contenida, más calculada, menos romántica pero funcional. Como si el vínculo hubiera pasado de ser pasión y complicidad absoluta a convertirse en una alianza madura, estratégica, consciente de lo que ambos representan. ¿Significa eso que hubo perdón? El perdón en matrimonios de larga duración no siempre implica olvidar. A veces significa redefinir límites, reescribir reglas, aceptar que la idealización murió, pero la historia compartida aún pesa más que el orgullo herido. Otra teoría que circula en círculos empresariales es la existencia de un pacto tácito. Proteger la marca, preservar el legado, evitar que décadas de construcción cultural se conviertan en una narrativa de escándalo.
No sería la primera vez que una pareja poderosa decide mantener estabilidad pública mientras gestiona en privado un equilibrio más frío, menos emocional. Sin embargo, hay un elemento que sigue sin resolverse. En entrevistas posteriores, Emilio mantuvo su tono reflexivo, incluso melancólico. Nunca volvió a mencionar directamente la palabra traición, pero tampoco desmintió la interpretación que el público hizo de sus declaraciones. Gloria, por su parte, continuó firme en su silencio. Ni confirmación ni confrontación. Esa combinación sugiere que lo ocurrido fue lo suficientemente complejo como para no reducirse a una versión simplificada. Tal vez no fue una infidelidad tradicional. Tal vez fue una acumulación de distancias, decisiones unilaterales, emociones desplazadas. O tal vez hubo un evento concreto que ambos decidieron enterrar para siempre. Porque en las relaciones que duran más de 30 años, la ruptura no siempre adopta la forma de un final abrupto. A veces se transforma en una convivencia distinta, en un acuerdo silencioso donde el amor romántico cede espacio a la lealtad histórica. El término matrimonio infernal puede ser exagerado desde fuera. Pero para quienes atraviesan crisis profundas, el infierno no siempre es gritos y escándalo. Puede ser la frialdad, la desconfianza persistente, la conciencia de que algo se rompió y no puede reconstruirse igual. Hoy, oficialmente, siguen siendo pareja. Siguen apareciendo juntos. Siguen compartiendo escenario en momentos clave. Pero quienes observan con atención perciben que la energía no es la misma que décadas atrás. Entonces, ¿cómo terminó realmente esta historia? Tal vez terminó sin terminar. Tal vez sobrevivió bajo nuevas condiciones. O tal vez el verdadero desenlace quedó sellado en acuerdos privados que nunca conoceremos. Lo único indiscutible es que, después de aquella insinuación pública de Emilio, el mito de perfección absoluta se desvaneció. Y cuando un mito cae, aunque la estructura permanezca en pie, ya no vuelve a ser el mismo. Porque hay secretos que destruyen, y hay secretos que simplemente transforman para siempre la forma en que dos personas deciden seguir caminando juntas.